Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del viernes 16 de noviembre. Comenzamos nuestro programa Patricia en un día en el que se conmemora la captura del Inca Atahualpa por Francisco Pizarro en Cajamarca. Cosas antiguas. Datos. Cosas antiguas, pero importantes. Sigue marcando nuestra historia nacional. Más recientemente... Lo que pasa es que me impresiona que te sepas todos los datos de todos los aniversarios. Efemérides de RPP, efemérides de ¿Qué santo es esta? No, eso no he visto. He visto cosas civiles y peruanas. Atahualpa capturado por Pizarro en Cajamarca un día como hoy, en 1532. Más cercanamente a nosotros, el día de ayer, hemos tenido varios hechos que vale la pena relevar. Por una parte, la audiencia judicial que impuso prisión preventiva de 36 meses a 2 colaboradores de Keiko Fujimori. Hemos tenido, por otra parte, marchas en Lima y en otras ciudades de nuestro país por colectivos que plantean que se elimine el concepto de género en el currículo de nuestra educación pública y en general en los documentos del Estado. Hemos abordado ese tema en varias oportunidades, procurando hacerlo con la mayor racionalidad posible. Hemos tenido también el día de ayer una diligencia fiscal en realidad suspendida con el expresidente Alan García, porque el fiscal decidió postergar en busca del acopio de nuevas informaciones. Paralelamente se supo por IDL reporteros que habían revelaciones respecto al pago de una conferencia que Alan García pronunció el 25 de mayo del año 12 en Sao Paulo y que según IDL reporteros habría sido pagada por Odebrecht. Por otra parte, el expresidente García hizo algunas declaraciones breves en donde reintrodujo el tema del golpe de Estado. Esta vez lo hizo diciendo que se había descabezado al Poder Judicial, y eso solamente dijo para perseguir las gollerías de 2 jueces. Antes de entrar al aspecto fiscal con el congresista Mauricio Mulder, que está en los estudios de RPP y cuya presencia agradezco, quisieran hablar sobre este tema político. El día de ayer estuvo acá su compañero Jorge del Castillo, que nos dijo claramente que él no compartía todos estos temores respecto de un golpe de Estado que ya el presidente García había utilizado desde Madrid. Su opinión sobre esto y sobre las supuestas gollerías de 2 jueces que habrían llevado a descabezar el Poder Judicial. Yo no creo que haya habido o que hay un golpe de Estado, o que se quiera hacer un golpe de Estado. En todo caso, lo que sí hay, y algunos teóricos de la ciencia política llaman a eso golpe de Estado continuo, es cuando hay un avasallamiento de un poder sobre los demás poderes, o de un poder fáctico sobre los poderes reales. Y yo sí creo que hay una suerte de inquisición, de pensamiento único que se impone en casi todos los poderes del Estado y además en el mundo mediático y el mundo cultural, que está llevando a que haya una polarización muy grande y además una exacerbación de esa polarización, casi una guerra política constante y permanente en la que lo único que se busca es destruir al adversario, ¿no? Pero si por ejemplo, ayer la marcha esta de los conmigo no te metas, etcétera, genera también unas respuestas muy duras y ellos se ponen cada vez más duros, y la bronca que hay en temas como el del género son pero cada vez peores, parece que fueran a trenzarse en una guerra civil. Ese es el ambiente que tiene el Perú en este momento y ha sido atizado por el presidente Vizcarra. A mí no me cabe la menor duda. Él se ha aprovechado de ese ambiente y lo ha atizado para poder encaramarse en la popularidad que le da. Y por eso es que las relaciones con el Congreso y las relaciones con su propio partido, todo está desmoronándose. Y encima tenemos según mi criterio, un ministerio público que ya para mí es casi como la KGB. O sea, hacen lo que quieren, como quieren y de la manera más fatal posible. Yo ayer sí presté atención en que la condena que le hacen a las 2 personas del fujimorismo enfatiza que eran dirigentes de un partido, y por el hecho de ser dirigentes del partido les están poniendo una prisión. Entonces yo digo, aquí hay una criminalización de la política. Nosotros también tenemos un proceso abierto por organización criminal.
Y dicen que la estructura de la organización criminal es vertical porque es la partidaria, es la que está en el estatuto del partido. Entonces, si esos conceptos son los que con los que el Ministerio Público va a acometer sus investigaciones de lavado de activos, es evidente que lo que están haciendo es tirarse abajo todo el sistema político del país. Entonces, sí hay esa preocupación. Entiendo la preocupación, pero me gustaría analizar solo dos argumentos presentados. Si hay pensamiento único, porque hay polarización. Cuando hay pensamiento único, hay un único, pues, ¿no? Y en este caso hay dos partes, y coincido plenamente, cada una trincherada en su particular extremo. Es más, los que no estamos a los extremos estamos como huérfanos, ¿no? Entonces, hablar de pensamiento único, que eso tiene una connotación un poco fea, porque recuerda al presidente Gonzalo, digamos, es un poco falaz, porque en realidad hay claramente dos fracciones que han copado esta discusión, ¿no? Sí, pero yo cuando digo que hay un pensamiento único, ese es el que se ve en la universalidad de los medios de comunicación, con pocas excepciones, de los opinólogos, con poquísimas excepciones, y de quienes tienen la oportunidad de poder difundir sus puntos de vista. Las excepciones son solo excepciones. Aquí hay una suerte de que la concepción del pensamiento único puede ser bipolar también, en el sentido de que ambos consideran que su pensamiento es un pensamiento único, pero eso ha llevado a un proceso de polarización y de guerra política que es lo peor para una democracia. Las democracias deben converger hacia el centro, no deben converger hacia los extremos. De acuerdo, y esta democracia se está deshaciendo porque se está yendo hacia los extremos de la polarización sin que sea ni siquiera ideológica y política. Es ya conceptual, es ya hasta racial, y entonces a mí me parece que estamos en una situación atizada por el gobierno en ese nivel. Es absolutamente pasional. Atizada por el gobierno, podemos coincidir, y creo que es una percepción que hay fuerte en buena parte de la población, pero no atizada también por un fujimorismo que ha planteado durante 2 años una resistencia muy fuerte al gobierno, llámese PPK, llámese Vizcarra. Es decir, ¿por qué no? Porque si queremos resolver esta polarización, tenemos que encontrar responsabilidades en todos lados. Así es, ¿no? pero yo no creo que, la verdad, yo sigo insistiendo de que este no ha sido un congreso obstruccionista, ni ha sido un congreso que ha estado buscando arrinconar al gobierno. Esos son falacias, porque en realidad este es el congreso que más facultades extraordinarias le ha dado al Poder Ejecutivo. Ni siquiera el nuestro, ni el señor Ollantúmbala, donde se tenía mayoría, se le dio tantas facultades de decretos legislativos al Poder Ejecutivo. Y son decretos legislativos que son los que están utilizando ahora la judicatura para justamente meter presos a los fujimoristas. El decreto legislativo que tiene que ver sobre las investigaciones de lavado de activos, los ha emitido este gobierno al amparo de las facultades que le ha dado, y este Congreso no los ha anulado y los puede anular. Yo no los veo obstruccionistas, no los he visto en ningún momento obstruccionistas. Yo he visto el Congreso más bien timorato frente a lo que debía ser una posición, digamos, de confrontación política, pero democrática, con un gobierno con el que no tiene mayor parecer o coincidencia, ¿no? Solo para terminar con este intercambio, me parece interesante, porque cuando el fujimorismo y una mayoría importante del Congreso sacó a PPK, que es una medida que se tenía que hacer, o lo inspiraron a renunciar, era una lucha contra la corrupción. Y creo que ese discurso era importante. Claro. Pero cuando se hace lo propio con movimientos políticos, partidos políticos, personajes, no partidos políticos, personajes, que creo que cada vez hay más evidencia de que no han hecho las cosas como han venido diciendo que las hicieron. Recordemos que el fujimorismo ha dicho durante años que no recibieron plata ilícita, que los cócteles eran lo que financiaban sus campañas, y hoy está evidente, hay una evidencia clarísima que así no fue. Entonces eso es ataque, polarización, golpe. ¿Por qué no se considera también cada corrupción? Caso con su característica. Si este caso es así, no significa que la generalización de los casos sea de esa manera. O sea, si el fujimorismo mintió en el sentido de que estaban ocultando dinero y lo estaban pitufiando, ese es el problema de ellos. No significa que se tenga que universalizar en el sentido de que todos entonces... No, nadie ha dicho eso, pero es claramente un caso de corrupción. No, pero evidente, mira, a ver, Y es normal que la prensa esté de acuerdo en que es un caso de corrupción. Sí, pero hay un debate. Como lo estuvo de acuerdo con respecto al caso de Kuczynski. Está bien, pero bueno, en el caso de Kuczynski era él. Porque su partido, digamos, no ha sido estigmatizado como una organización. No, porque eran sus pese a que el señor Eresi ahora está diciendo que ha habido fraude. Es más, que el señor Cavazza es el que ha hecho el fraude. O sea, eso ya se está cayendo y recién ahora se puede estar llevando, digamos, al colectivo de PPK. Pero evidentemente ahí hubo un tema de una prueba tan específica o proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera, señalando al señor Pedro Pablo Kuczynski, no había vuelta que darle. Era un tema personalísimo. Pero ahora no, ahora ya hay una criminalización de la organización política, de establecer
establecer que una organización política, porque tiene dirigentes y tiene bases y hay una verticalidad, que es la palabra utilizada por el juez Carguancho, se demuestra que es una organización política. Ella Eso misma no, que atroz. puede albergar en su seno, es lo que han dicho los fiscales. No, señor Mulder, vamos a hacer una pausa, por favor. Eso no han dicho, Sí, no han dicho. Hablaremos sobre eso después y entraremos a los temas fiscales que conciernen al señor Alan García, siendo usted un miembro eminente del APRA. Y tenemos algunos tweets de Alan García que ha difundido y los vamos a dar aquí a conocer inmediatamente. Estamos entrevistando al congresista Mauricio Mulder. Entre tanto, hemos tomado conocimiento de un tuit enviado por el presidente de la República hace 2 minutos que dice lo siguiente: es un abuso. El 2012 no era presidente, podía contratar cualquier conferencia, dicté la charla, recibí los honorarios en mi cuenta en Lima y pagué 30% de impuestos de inmediato. Pero el punto acá, señor Mulder, es saber si él debía o no saber cuál era el origen de esos $100,000 que han pagado, que es una tarifa un poco excepcional, hay que decirlo, puesto que según las investigaciones de IDL Reporteros ha sido pagado directamente por la Caja 2 de Odebrecht. A ver, la tarifa no es tan excepcional como se cree. Pregúntenle, por favor, a la gente de CADE cuánto cobró el señor Piñera por su disertación el año pasado. Mucho más. Y la verdad es que en América Latina, Lula, por ejemplo, cobraba más de $300,000. Tiene conferencias dadas en México y en el mismo Brasil. Segundo, él fue contratado, Alan García, por la Federación de la Industria del Estado de Sao Paulo. Fue y dio la charla en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. El pago pactado era a 45 días después. Y por eso es que la fecha de pago y de la búsqueda del dinero para pagarle es todavía con posterioridad a la conferencia. Es en el mes de junio. Eso explica el correo en el que están buscando la plata. Y quien le paga es la Fiesp a través del señor Espínola. O sea, el voucher que llega al Banco Continental es eso. ¿Cómo consiguió el señor Espínola o la FIEP la plata y que esa plata se la dio Odebrecht de su caja 2? Es un problema de los brasileños. Es decir, ahí hay una mano adicional, no es un pago directo de Odebrecht a Alan García. Es Odebrecht, Fiesp a través del abogado y de ahí llega Alan García. Entonces nadie tenía cómo saber eso, que ese pago venía de esa caja. Es exactamente lo mismo que ha ocurrido. Y lo que voy a decir es con riesgo de que no me vuelvan a invitar acá. No, lejos de eso, lo hemos invitado pese a otras circunstancias mucho más graves, porque lo que está implicada. No, ya lo hemos escuchado y está invitado el día de hoy. Ya, correcto. ¿No? Que cuando el señor Hugo Delgado, el propietario de esta radio, dice que recibe $200,000 del señor Klimper, lo guarda en una caja en efectivo y después el señor Klimper se desapareció y eso después ingresa a la contabilidad de radioprogramas a cargo de los avisos que se publicaron, no podríamos estar señalando que los trabajadores de esta radio, al haber cobrado su sueldo, tendrían que haber tenido la sagacidad de ver de dónde estaba viniendo esa plata, porque no sabemos de dónde estaba viniendo esa plata. Klimper no ha dicho de dónde venía. Entonces, el que preste el servicio no tiene por qué saber que la persona que lo está contratando ha buscado esa plata de un tercero que tiene cuestionamientos. Y eso es lo que pasó con Alan García. Sin embargo, no deja de ser un tema investigable, sobre todo en este contexto. Es decir, si uno tiene una fuente ilícita y de esa fuente ilícita han salido diversos pagos, efectivamente, el trabajo del fiscal va a ser probar si la persona que recibió esa plata sabía o no sabía. Y ese proceso, porque si sabía, está frito. Y ese proceso es tan investigable que lo ha investigado la megacomisión, por ejemplo. O sea, no es de ahorita que se está investigando el tema. Ya lo investigó Sergio Tejada también, porque quien proporcionó todo eso fue el propio Alan García. Reconocerá, Mauricio, que hay información nueva, hay datos nuevos. Correcto. Además una megacomisión tiene más un tinte político y que a Fiscalía le toca hacer su trabajo. También lo estaba investigando la propia Fiscalía. O sea, este es un proceso abierto. Las cuentas de Alan García están abiertas desde hace bastante tiempo en investigaciones sucesivas que hay en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. O sea, ya está en investigación. Entonces la pregunta es, ¿por qué
es que se varía la condición jurídica, o se busca variar la condición jurídica. ¿Por qué? Si él ha estado justamente colaborando en cada una de estas investigaciones, y él mismo es el que ha brindado esa información sobre esos contratos y la ha publicado. Pero solo le recuerdo, congresista Mulder, que la misma actitud de colaborar, ir a hablar, todas las veces que se les llamó, la tuvieron los fujimoristas, y hoy se sabe que todas esas veces mintieron. Es decir, no estoy diciendo que García lo haga, pero ese no es argumento suficiente para que no le abran una investigación si hay indicios. No, es que en el derecho tú no puedes decir, como fulanito mintió en su caso, entonces ahora todos mienten y voy a presumir que todos mienten. No, cada caso es aparte. Y Alan García en ningún momento ha mentido. No solo no ha mentido, sino que él ha sido el más proactivo en dar la información, porque esta información se conoce gracias a que él la daba a conocer. Pero no es entonces, la variación de la condición jurídica es además, yo considero que hay ahí también una mano negra, porque todavía no le han variado la condición jurídica. No. Esa la tiene que hacer un juez, ¿no es cierto? Es un pedido. Sin embargo, el gobierno, a través de la Dirección de Migraciones, ya ordenó el impedimento de salida. Ha dicho que van a estar atentos a los movimientos migratorios de García, que no es lo mismo, porque no podrían... Pues ya, Patricia, no nos hagamos aquí... a ver, pero congresista... Lo que están diciendo es, no salen pero congresista Mulder, ¿con qué derecho? Usted es congresista. Lo que están diciendo es que van a estar atentos porque no podrían impedirle la salida del país si no hay una orden judicial. ¿Para tomarle fotos? Bueno, para que no digan después que pasó lo que pasó con Inostroza, que no sabían dónde estaba. Pero ya pues, o sea, aquí no hay Inostroza sí tenía un impedimento de salida. Alan García, hasta este minuto que estamos hablando, no tiene impedimento de salida, ¿no es cierto? ¿Puede salir o no puede salir? Puede, claro que puede. Aquí Migraciones le dice a ustedes estén atentos porque estas personas no pueden salir. No es que no pueden salir, pesa sobre ellos el pedido de impedimento. En fin, vayamos al otro punto. Lo vamos a minimizar. Cuidado, aquí hay una intromisión del gobierno. O sea, hay una actitud así súper proactiva del gobierno. Ya está, de una vez pónganle, etcétera. O sea, se nota evidentemente una mano política detrás de este tema. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía, bueno, muy bien, ya están los fujimoristas presos, ahora vienen por Alan García. O no decía todo el mundo eso. Y eso es lo que está pasando. O estamos viendo, por ejemplo, que a la señora Susana de la Puente o al partido PPK le estén midiendo con la misma vara. No pasa nada. Esto es contra el fujimorismo y ya está. Y ahora vienen con... Pero le recuerdo que el señor Kuczynski no puede salir del país, está embargadísimo. ¿La señora Susana de la Puente sigue siendo embajadora en...? No, ya no, absolutamente. No, esa está diciembre. Hay otro que ha nombrado y ya dejó la embajada. Es hasta diciembre. Bueno, pero el punto es, y creo que podemos coincidir en que es absolutamente inapropiado que Migraciones lo anuncie, porque podría haber hecho su trabajo de estar atentos sin necesidad de andar anunciando. Más atento tiene que estar la prensa en todo caso. Pero lo cierto es que si mañana el señor García quiere salir del país, puede salir del país, nadie se lo puede impedir. Sí, pero no lo va a hacer. Pues, no, ya, seguro que no, porque ¿Y por qué? ¿Por qué está tan molesto? Yo entiendo que tiene derecho a defenderse, pero imbéciles, maltratar a chicos reporteros que están haciendo su trabajo. Tampoco. Pero Alan es una persona con experiencia. Y pararte y decir que me prueben los imbéciles. O sea, sí, eso pues, no es un comportamiento muy apropiado. Cada uno reacciona con el estado de ánimo que quiera. Y si hay en estos momentos una sensación de que hay una reacción fuerte, es porque indigna pues que haya este tipo de maniobras en las que se haga esas interpretaciones y se diga que como el contrato se pagó en el mes de junio, entonces es una simulación y por lo tanto entonces ahí hay un pago indebido. ¿Qué cosa es eso? El mismo contrato dice que el pago es a 45 días después. Y por eso es que el señor Espínola se pone a buscar la plata porque... en el mes de junio, porque no había quien la pusiera, la propia Fiesp le propone a Odebrecht que pague para que el señor Espínola pueda pagar. Reconocerá, congresista Mulder, que lo que está enfrentando en este momento el señor García es mucho más que el pago de una conferencia, que efectivamente creo que hay bastante justificación para dudar de que ese es un acto ilícito. Se está investigando las grandes obras, el Metro 1, por ejemplo, que se dieron durante su gobierno, que nadie está culpándolo, pero que merecen ser investigadas a fondo. Pero nadie dice que no se investiguen, por supuesto que se están investigando. ¿Por qué se molestan tanto?
¿Por qué? Por la forma en la que se toman decisiones al vuelo político por parte del Ministerio Público y uno tiene derecho a reaccionar. Por ejemplo, la tesis de decir que el señor García sabía de que estas cosas, este pago venía. Ayer Gorriti ha dicho que no le consta. Eso no es el Ministerio Público. Ese no ha sido el Ministerio Público. Un momento. Domingo Pérez ni ha hablado del cheque. El señor Domingo Pérez dice que el señor Alan García sabía el origen ilícito de este bien porque las fechas en las que se firmó los documentos son con posterioridad y que ese ha sido un concierto entre las personas. Eso lo dice el señor José Domingo Pérez, por favor. Y esa imputación es gratuita, absolutamente desprovista de cualquier investigación previa y simplemente por odio político. Y entonces, claro... Pero ¿cómo sabe que es desprovista de cualquier investigación previa? Porque todavía no ha investigado él esa parte. Recién, lo único que ha hecho es leer lo que dice IDL. Y en la noche el señor Gorriti sale a decir que no le consta, pero al señor Pérez sí le consta. Pero ya le consta de que ha habido... Pero no se supone y no se acusa a IDL... ¿No tiene que investigar primero para hacer una imputación? No, déjeme terminar. Por eso se llama por eso se llama investigación preliminar. El fiscal tiene la obligación de procurarse los hechos y los actos probatorios o presumiblemente probatorios para exponerlos ante un juez. Pero no puede de frente decir, aquí hay una coima de frente y ya está. Totalmente de acuerdo, sin preguntar siquiera. De acuerdo, pero normalmente se acusa a IDL de tener como fuente fiscalía. O sea, el camino puede ser al revés, que la información la tiene José Domingo Pérez, que la tiene investigada, que la tiene chequeada y que de alguna manera... Eso puede ser, yo no voy a discutir en este momento. Lo cierto es que usted dice que José Domingo Pérez no investigó nada. Así es, todavía no ha investigado este tema. No le testimonio de Spínola que está en por supuesto. de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía está siguiendo el tema. Pero está santificando al señor Spínola como un abogado que merecería el premio Nobel de la Paz, cuando él ha confesado que ha hecho algo ilícito para pagar esa conferencia. Sí, pero 4 años después. ¿Y cómo sabía Alan García 4 años antes? Que el señor Spínola estaba en ese tipo de trasiegos para pagarle la conferencia de la que lo había contratado la Federación de Sao Paulo. Bueno, ha pecado de ingenuidad. Según usted, ha pecado de ingenuidad. No ha pecado de ingenuidad. No ha pecado de ingenuidad. Si ese es el criterio, entonces ustedes también han pecado de ingenuidad al cobrar su sueldo porque aunque hay $200,000 de plata que no se sabe de dónde ha venido. De verdad, señor Müller, que ese tipo de argumentos es un poco desagradable porque nosotros no le estamos imputando a usted cuál es la relación que tiene sobre sus ingresos. Sí, pues porque usted también es del Partido Aprista. Yo solo le pido que nos... Esa es justamente la generalización de decir que los integrantes de una organización aprista pertenecen a una organización criminal. Pero perdón... Porque soy integrante del Partido Aprista. Congresista Müller, los hechos que se imputan al presidente del Partido Aprista son congresista Müller, toda la militancia. Ha salido de nuestra boca... 380,000 militantes. Permítame terminar mi oración. ¿Ha salido de nuestra boca alguna afirmación parecida? Acaba de decir que porque soy del Partido Aprista. No, le he dicho que eso sería como que nosotros usemos ese argumento en contra de usted cuando usted está usando argumentos similares en contra nuestra. Yo lo que estoy diciendo es que... mejor saquemos esos temas. Es ingenuo, entre comillas, porque esa es la ironía de Fernando, que Alan García es ingenuo. Entonces, yo también digo, todos aquellos que reciben un pago en donde hay un dinero que no tiene un origen, también son ingenuos. Pero nos está acusando a nosotros recibimos nuestro sueldo, no es lo mismo. No les estoy acusando, les estoy poniendo exactamente el mismo nivel de ironía con el que se hace la pregunta. Lo que pasa es que Alan García no tiene... persona es ingenua si es que no revisa de dónde viene la plata con la que le pagan. Lo que pasa es que Alan García no tiene la misma posición que un trabajador, con un periodista. Porque no, todos los seres humanos son iguales. Porque no por qué presumir que cuando hay un contrato legal, Patricia, vamos a tranquilizarnos. Si yo hago un contrato legal con cualquier tranquilo persona, es usted. No, porque uno puede estar, digamos, hablando suave, pero diciendo cosas que son agresivas. Si una persona hace un contrato con otra y esa persona le paga a uno por un servicio y tú has hecho ese servicio y estás actuando de buena fe, ¿cuál es el problema? O sea, que tú tienes que averiguar de dónde sacó esa persona ese dinero. Si una persona ha ejercido el cargo de presidente de la República y está siendo contratado por una de las empresas que más invirtió en el país, ¿sabes cómo está la o por un grupo de empresas, todas... Odebrecht no lo contrató, lo contrató la Federación de la Industria del Estado de Sao Paulo. A la que pertenecían. Con ese criterio también se cae. Señor Müller, es un poco difícil conversar con usted porque no deja hablar. Pero yo lo único que estoy tratando de no me deja responder porque yo estoy lo vamos a dejar, que le pido que se quede para una breve pausa y retomaremos nuestro diálogo después de la pausa.
Son las 8:38, estamos entrevistando al congresista del APRA, Mauricio Mulder, y antes de dar lectura a dos nuevos tweets de Alan García, quería que me tranquilice a mí, por favor, sobre un punto específico. Usted, que ha sido periodista, nunca hubiera tratado de imbéciles a otros periodistas. A ver, hay que ponerse en las circunstancias. Sí he tratado de esa manera y hasta peor a otros colegas parlamentarios. O sea que ya, ¿para qué vamos a estar abordando No, eso? digamos que la pregunta no es apropiada porque no se caracteriza por su delicadeza. Pero no me he escuchado llamar imbéciles a periodistas. No me has escuchado, pero Era muy a políticos sí. En fin, veamos qué cosa es lo que nos dice Alan García. Ya hemos leído uno de los tweets. El segundo es el siguiente. Para Gorriti, lo de IPIS fue solo una falta grave. Por el mismo y supuesto hecho, me hace cómplice de un pago estructurado. El 2012, ¿alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht? Pregunta. Y tercer tweet, ahora Gorriti se rectifica y dice que no sabe si yo conocía el origen ilícito del dinero. Esto es la serie de 3 tweets, entonces publicados por Alan García esta misma mañana. Bueno, el debate está abierto. Odebrecht es una empresa instalada acá, que contrató, creo que a todos los estudios de abogados de Lima, contrató a todas las empresas proveedoras de material de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y les ha pagado. Y bueno, pues ahora hay que averiguar si cada uno de estos pagos vino de la oficina famosa, estructurada o no. Y creo que hasta eso a IPIS le toca, ¿no? Porque recibieron $220.000. ¿De dónde? Ahora, tal vez, sí, hay un punto importante. Varias personas que recibieron plata de Odebrecht van a tener que probar si sabían el origen del dinero y se va a tener que ver si salió de la caja 2 o no. Lo más probable es que no supieran, pues, porque es una empresa instalada de la cual no se sabía que estaba haciendo todo este tipo de cosas y contrataron libremente y de buena fe. Y entonces, ahora que salen estas cosas, uno dice, uy, ¿y ahora de dónde me pagaron? Ah, te pagaron de la caja 2. Ah, entonces vas preso. Pero si no sabías en el momento que estabas firmando. Y finalmente, particularmente, mi impresión es que lo de la conferencia es probablemente la pata más débil de una acusación. Insisto, la cantidad de obras realizadas durante el gobierno aprista y la cantidad de funcionarios involucrados en lo que habría sido pago de coimas, ahí sí el fiscal tiene un trabajo que hacer para ver hasta dónde llegó la responsabilidad. Bueno, ahí está y preso. Eso es realmente grave. Bueno, ahí están presos el viceministro, está preso su brazo derecho, su brazo izquierdo, su pareja y todos los que han estado alrededor. Y esa línea de investigación tiene que continuar a ver si llega hasta el presidente. Pero ¿no? si en la propia comisión, la Bajato, hemos establecido ahí la criminalización de ese tema. Y eso queda pero a García lo dejaron fuera. Bueno, pero ¿cómo puedes saber? ¿Con qué evidencia estamos nosotros diciendo de que esa plata es de plata de Alan García si ni siquiera las personas que tienen esas cuentas han dicho que son testaferros de alguien? El cambio de dar legislaciones que favorecían ciertas obras en momentos en que el presidente se había reunido con el señor Barata. Eso sí me parece lo más circunstancial y abusivo en la interpretación posterior. ¿Por qué? Porque resulta que sacar decretos de urgencia para acelerar una obra es malo. Entonces, hay que sacar decreto de urgencia, ¿para qué? Para ralentizarla. Pero mira, no te olvides, perdona, sí. no te olvides que Alan García hizo la primera parte del tren eléctrico en el primer gobierno. Y durante toda la dictadura de Fujimori, más Toledo, más todos los gobiernos municipales, era, miren el monumento, la ineficiencia, la incapacidad que está ahí abandonado. ¿Tú crees que Ollanta le hubiese puesto un ladrillo a ese tren eléctrico si eso hubiese quedado pendiente para su gobierno? De ninguna manera. Así que eso era decisión de acelerarlo y terminarlo en el gobierno de Alan García, como se hizo. ¿Dónde está digamos, lo punible en acelerar una obra? Bueno, ni usted ni yo sabemos hasta dónde llega lo punible. Coima hubo, legislación que favoreció hubo, y hay que ver si esa legislación se hizo en aras de la velocidad o en aras de algo que era más oscuro. Ahora, Barata ha hecho la descripción pormenorizada de cómo el señor Cuba buscó al señor Nostre en la etapa inicial, antes de los decretos de urgencia, cuando se estaba haciendo la calificación de los postores y pidió la coima. Así que este tema no se hizo al amparo o al calor de los decretos de urgencia que se sacaron para acelerarlo. Ya. No esperamos otra respuesta de usted. Pero bueno, la fiscalía, pero la fiscalía tiene derecho, y si tiene datos, para buscar más allá. Pero ¿no? Obviamente, para eso está la fiscalía. Entonces, yo no estoy diciendo que la fiscalía por eso investigue.
por eso, y creo que la frase, más allá de que esa subida de tono, que me lo prueben, imbéciles, es, no, señor, o sea, quédese usted tranquilo si no hizo nada, porque no se lo van a poder probar, ¿no? Sí, bueno, entonces, claro. ahí hay una cosa como, lo hice, pasa, pero a ver si me lo pueden encontrar muy fea, ¿no? Está bien, ya, pero no importa. En todo caso, bueno, hay sí una importa. investigación que va a durar, ¿cuánto? 10 años, 15 años. Aquí en el Perú duran Se ha así. pedido 1 año y medio de impedimento de salida. Esperemos Y que es haya una acusación dentro de la real, ¿no? etapa de la investigación preliminar. Después todavía viene la preparatoria. Es increíble porque, por ejemplo, cuando hemos visto por televisión cómo han condenado a los fujimoristas, ya la gente decía, bueno, ya la metieron presa, pues, ¿no? Ya terminó el juicio. No, recién está empieza. comenzando. Claro. Esto es a cuenta de una futura sentencia que sabe Dios cuándo Bueno, vendrá. señor Mauricio Mulder, Y yo recuerdo, concluyo entonces con esta frase nada más. Yo he sido uno de los propulsores del nuevo Código Procesal Penal. Y el elemento básico, una de las columnas vertebrales del nuevo código era la celeridad. Y ahora los procesos son más lentos que los de antes. Es impresionante cómo se le ha retorcido los plazos al Bueno, en este procedimiento caso penal. hay una colaboración que viene del extranjero, ¿no? Sí, muchos pero de los datos de Gorriti datos justamente siempre- vienen del No, extranjero. no, hay hablo que del tema. traducir, hay que Perdón. autentificar. No Es estoy hablando del diferente, caso, estoy hablando de cómo el procedimiento penal en el Perú se ha prolongado de una manera exagerada en contra de lo que el propio código dice. Por ejemplo, el código dice que los plazos de investigación preliminar son 60 días improrrogables y se hacen en 3 años. Entonces, eso es lo que yo digo. Eso hay que revisarlo. Si el caso es complejo, es prorrogable, pero de acuerdo con usted en que no se pueden tomar toda la vida, mucho menos si la persona está en prisión. Justicia mucho que tarda, menos, no es justicia. Mucho menos si la persona está en prisión. Mauricio Mulder, muchas gracias por su presencia. Concluimos entonces que usted parece que no trataría de imbéciles a periodistas que no piensan como usted, número uno, que propicia que la Fiscalía vaya hasta el fondo en la lucha contra la corrupción a la que adhiere usted, aunque a veces la llama pensamiento único, me parece. No, La el lucha contra la pensamiento corrupción. único es el pensamiento único es ser indulgente con la corrupción de los amigos, pero ser torquemada con la de los enemigos. Pensamiento único. Bueno, y en tercer lugar... No lo piques, porque si no, no vamos a terminar esta entrevista nunca. Omitimos el tercer lugar para que regrese alguna otra vez cuando las investigaciones estén más avanzadas. De acuerdo. Y transmítale Mauricio. nuestro deseo de conversar directamente con el señor Alan García, que será tratado como usted, con el respeto que merece. Muchísimas gracias, señor Mulder. Buenos días.